Hola y bienvenido a este curso de SQL. Mi nombre es Jesús Matillo, yo soy ingeniero en informática y vamos a comenzar a hablar en este primer capítulo de lo que es el SQL, para qué sirve, cómo está estructurado, cuál es su finalidad y cómo funciona. ¿Sí? Este curso, vale recordar que está dirigido a las personas que por lo menos tienen un conocimiento básico de SQL. Yo no me voy a centrar a hablar de sus inicios y ciertas cosas extremadamente básicas. Vamos a hacer un poquito más, vamos a ir un poquito más en materia, realmente al lenguaje como tal. Este lenguaje de SQL, Structured Query Language, o sea, un lenguaje de consulta estructurado, que es lo que significa sus siglas en inglés, SQL, que surgió de una investigación de IBM para el acceso a bases de datos relacional. Para eso fue que surgió directamente este lenguaje. ¿Listo? Esas sentencias nosotros las podemos clasificar directamente según su finalidad. ¿Cuántas finalidades son? Pues tenemos tres finalidades del lenguaje, que son el DDL, que es el Data Description Language, el DSL, que es el Data Control Language, y el DML, que es el Data Manipulation Language. ¿Correcto? Vamos a ver un poquito más con respecto a estos tres sublenguajes. Y es que el DDL, que es el Data Description Language, es un lenguaje de definición de datos que incluye ciertas órdenes para definir, para modificar, en este caso me devuelvo un poquito, que nos sirve para modificar, nos sirve para definir, nos sirve para borrar tablas y que almacene datos en su respectiva tabla. Y hay unas relaciones entre ellas, como cuál. Vemos que nosotros podemos crear, podemos borrar y podemos modificar también esa tabla directamente. Eso es lo que significa el DDL. Nosotros podemos hacer una descripción de este lenguaje. En unos ejemplos más adelante vamos a ver realmente cómo funciona el DDL. Vamos a lo que es ahora lo que es el DSL, que es el Data Control Language. Es un lenguaje de control de datos, el cual realmente aquí a nosotros nos ayuda mucho porque podemos trabajar en un entorno multiusuario, que eso es lo que es muy práctico, o sea que eso es para resaltar, y le damos lo que es una protección a los datos, una seguridad a esas tablas, haciendo restricciones de acceso a las mismas. Eso es lo que a nosotros nos brinda cierta seguridad cuando estamos almacenando información. No todas las personas que se conectan a la base de datos van a tener los mismos permisos. Unos van a poder escribir, otros van a poder borrar, otros van a poder escribir y borrar, otros van a poder crear tablas, otros van a poder eliminar tablas. Eso es lo que se hace con el DSL, con el Data Control Language. Mientras que en el DML, que ya es la manipulación directa de los datos, aquí es donde nosotros realmente ya comenzamos a construir ese lenguaje, esa sentencia para hacer consultas. Entonces, el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, nos permite recuperar datos almacenados de la base de datos, incluye órdenes para permitir actualizaciones de datos nuevos, borrar antiguos o modificar existentes. El DML, pues básicamente nosotros podemos utilizar un insert, podemos utilizar actualizaciones, podemos hacer merge, podemos hacer delete y podemos hacer truncate. ¿Sí? Podemos vaciar tablas, es lo que significa truncate. Esto realmente es muy importante en el momento de nosotros hacer nuestras consultas, saber qué es lo que vamos a hacer, si vamos a actualizar, si vamos a crear un dato nuevo, si vamos a borrarlo o si vamos a vaciar una tabla completa, porque en algún momento de veces nosotros queremos borrar una tabla completa. No todas las veces es así, pero realmente con el que más vas a trabajar realmente es con el DML y vas a trabajar mucho con el DDL, o sea, el,
con lo que es el lenguaje de definición de datos y el, eh, el lenguaje de manipulación de datos. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de este lenguaje? Pues es muy importante tener este concepto claro porque todas las sentencias empiezan por un verbo seguido de la cláusula que nosotros vamos a utilizar. Estas cláusulas en algunas ocasiones pueden ser obligatorias, en otras no tanto, pero sí deben de seguir una sintaxis para poder ejecutarse correctamente. O sea, debemos escribirla como debe ser. Porque si no la escribimos como debe ser, obviamente ella puede estallar. O sea, lo digo en el sentido no así tan literal. O sea, se va a presentar un error. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que conocer nosotros es la sintaxis. ¿Y cuál es la mejor manera de nosotros conocer una sintaxis? Conociendo su diagrama sintáctico. El diagrama sintáctico pues es el que pueden ustedes observar aquí en esta parte de abajo, donde se muestra la forma en que se arma una sentencia SQL, donde comienza con un verbo, en este caso podríamos decir que es el select, podemos también de pronto con algunas cláusulas que nosotros queramos acomodarle, como sería el all o el distinct, a qué columna vamos a apuntar y a qué tabla queremos nosotros eh, extraer esos datos. Y adicionalmente podemos también tener unas condiciones para esa consulta. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Veamos aquí ya viendo el diagrama. Nosotros tenemos aquí lo que es el verbo, vuelvo y lo repito. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver lo que sería aquí el verbo. Podríamos ver aquí algo con respecto a, vamos a borrar acá, podemos ver aquí de pronto alguna cláusula que nosotros queramos agregar, que cuáles son los datos o los campos que nosotros queremos traer. En este caso serían, podríamos conocerlo como las columnas en este lado, lo que nosotros queremos obtener de dicha consulta. El from nos indica hacia dónde vamos nosotros a apuntar. Y allí es donde nosotros le vamos a decir a esta tabla, es a la que nosotros vamos a apuntarle, donde queremos traer los datos. Y el where es las condiciones que nosotros le queremos agregar a nuestra consulta, que para eso es lo que nosotros tenemos aquí, dichas condiciones, y eso nos va a traer la información que nosotros estamos pidiendo. Vamos a mostrarle en este momento un pequeño ejemplo en Workbench. Yo puedo utilizar dos programas para hacer este pequeño ejemplo. Uno de ellos es Workbench y de allí es donde yo voy a comenzar a ejecutar esas sentencias SQL. Yo les voy a dejar en la descripción del video un script para que ustedes puedan exportar esa información a una base de datos. ¿Listo? Lo ejecutan y van a poder ver este sistemita o este modelo de datos. ¿Qué tengo yo aquí? Yo tengo una tabla de usuarios. Estos usuarios tienen perfiles. Esos usuarios pertenecen a una empresa y están asignados a un departamento. Aquí hay relaciones donde unos departamentos, o sea, una empresa puede tener muchos departamentos, eh, una empresa puede tener muchos usuarios, un perfil puede estar en muchos usuarios y los departamentos pueden tener muchos usuarios, mientras que los usuarios tienen un departamento. O sea, es algo de relación, o sea, eso es lo que se conoce como bases de datos relacionales. Siempre hay una relación entre ciertas tablas. En algunas ocasiones hay personas que diseñan esas bases de datos, diseñan las tablas, pero no le colocan relaciones y realmente eso es una muy mala práctica. Una buena práctica es tenerle relaciones a las tablas. No siempre las tablas se van a relacionar entre sí, todas con todas, no. Hay ciertas tablas que se relacionan con otras tablas. Por ejemplo, en el caso de los perfiles, el perfil nunca se relaciona con empresa y nunca se relaciona con departamentos, mientras que usuario sí se relaciona con perfiles.
¿sí? Y vemos que hay relaciones múltiples, por ejemplo, vemos que hay departamentos que se relacionan con usuarios, tanto como con empresas. ¿Listo? Eso es como para que les quede un poquito claro. También en la descripción del video les voy a dejar un link de descarga, pues para lo que ustedes quieran trabajar con el Workbench, para que lo puedan, para que puedan seguir este video tutorial, aunque ustedes pueden utilizar el administrador de bases de datos que ustedes quieran. Y eso siempre y cuando sea MySQL, que es con el que vamos a trabajar. Yo voy a ir directamente acá a la parte de la base de datos que yo tengo ya creado, que tiene sus tablas, que es la del modelo que le acabo de presentar, con departamentos, empresas, perfiles y usuarios. Este es el verbo, o es más bien, este es la sentencia SQL que yo voy a ejecutar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo en este caso le estoy diciendo que seleccioneme toda la información de la tabla usuarios. Entonces él me va a traer toda la información de la tabla de usuarios, absolutamente toda. Ya enseguida le voy a mostrar qué campos tiene. Si yo ejecuto esta sentencia, automáticamente me trae toda esta información. Pero yo a veces no quiero toda esta información. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo decirle que me traiga la tabla nombre. Yo nada más quiero que me traiga los nombres. Y yo ejecuto y me trae solamente la tabla nombre. Si yo quiero traer otro campo, vamos a ver aquí cuáles son las columnas. Y yo quiero decirle que me traiga también el ID y ejecutamos y me trae tanto el ID como el nombre. ¿Cierto? Ahí ya me está trayendo toda la información. Veamos que tenemos 1000 registros. Yo también puedo traer otra información de otra tabla. Por ejemplo, yo quiero que me traiga la información de la tabla perfiles. ¿Qué perfiles tengo? Y aquí vemos que tenemos 15 perfiles en este momento. Recordemos que estos son puros datos de prueba, son información que he creado o he almacenado para que podamos hacer esta práctica. Yo espero que les haya quedado un poquitico claro lo de la estructura, lo que es la sintaxis que se va a manejar en este lenguaje de SQL y vamos a aprender a hacer consultas un poco más avanzadas, un poco más complejas, pero vamos a comenzar desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que ya ustedes puedan hacer unas consultas muchísimo más estructuradas y no les dé tanto miedo. Mucha gente le da miedo las consultas, ¿no? A veces las hace de forma incorrecta, no las optimizan de buena manera y esto genera que el tiempo de respuesta sea más de lo necesario. Así que yo los invito a que estén pendientes del próximo capítulo donde vamos a avanzar un poquitico más con respecto a este curso de SQL. Así que los estaré viendo en el próximo capítulo. Que estén todos muy bien. Hasta pronto. Chao, chao.